Hola mis hermanos, muy buenas tardes, les saludo a todos en el amor del Señor, esperando que se encuentren muy bien ustedes. Con la ayuda de Dios me he instalado acá en una placita cercana a mi casa para poder compartir el estudio bíblico con ustedes. Espero que puedan verme bien, hay un poquito de sol, hace bastante calor aquí en Santiago, pero Dios es bueno y Él merece toda la gloria, toda la honra. Y todo lo que podamos hacer para el Señor es nada comparado con lo que Él hace por nosotros. Así que doy la más cordial bienvenida a todos y vamos a iniciar, como es nuestra costumbre, con un momento de oración para pedir la bendición del Señor en el estudio de hoy. Amén. Los invito a orar, mis hermanos, cierren sus ojos para que oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde por poder compartir este estudio, Dios, con mis hermanos desde acá, desde Santiago. Te pido, buen Dios de los cielos, que tú bendigas a cada uno. Ojalá muchos puedan verlo, puedan atesorar tu palabra, porque sin duda esta palabra tiene mucho tesoro para nosotros. Te pedimos que la bendigas, oh Dios. Padre, permite que la palabra nos sea revelada, para que más allá que la interpretación de uno, pueda ser Dios mismo el que hable de ella y bendiga el corazón de la hermandad. Te agradezco, Dios, por este tiempo juntos. Te doy gracias. Inicio este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Habiendo ya iniciado nuestro estudio bíblico de hoy, vamos a escuchar una alabanza. Tenemos un par de hermosas alabanzas hoy día de adoración al Señor. Esperamos que esta edifique en su vida también. Así que escuchamos esta primera alabanza, mis hermanos. Dios les bendiga. Mi ser anhela tu presencia. Amo el sonido de tu voz. Tuyos son mis pensamientos. Eres dueño de mi aliento. Tuyo es mi corazón. Eres lo que necesito. Eres mi mayor anhelo, y cuando siento tu presencia, siento que me elevo al cielo desde el fondo de mi alma. Te daré mi adoración. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios de reyes. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios Rey de reyes. Mi ser anhela tu presencia. Amo el sonido de tu voz. Son mis pensamientos, eres dueño de mi aliento, tuyo es mi corazón. Eres lo que necesito, eres mi mayor anhelo. Cuando siento tu presencia, siento que me elevo al cielo desde el fondo de mi alma. Jesús,
Espero que hayan disfrutado de esta hermosa primera alabanza, porque tiene el sentido de glorificar a nuestro Dios. Y yo creo que es el sentimiento de todo creyente. Todos debemos glorificar al Señor. Así que, mis hermanos, es un tiempo que uno debe aprovechar. Aprovechar de cantar con la alabanza. Si tiene la letra, con mayor razón podemos hacerlo, de tal forma que sintamos esa presencia del Señor. Bienvenidos a los que vienen sumándose a esta hora al estudio bíblico. Vamos a ir entonces ahora a la lectura de la palabra del Señor. Y hoy día vamos ya a estar en el capítulo número 20 del libro de Apocalipsis. Así que les invito, mis hermanos, a que puedan ustedes abrir su libro de Apocalipsis en el capítulo número 20. El título de esta primera parte del capítulo es Los 1000 años. Hemos llegado ya a los 1000 años y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 10. Verso 1 al verso 10 de la palabra del Señor, ¿ya? Espero que hayan encontrado sus Biblias. Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 10. Lo leo en el nombre del Señor y luego oramos por esta palabra. Amén. Dice así la palabra de Dios. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor por esta palabra que nos ha sido dada en esta tarde. Sin duda es una palabra poderosa, una palabra que trae mucha esperanza, porque finalmente es el Señor el que pondrá las cosas en orden, es el Señor el que dará el juicio correcto a todas las naciones y principalmente a Satanás, al anticristo y al falso profeta, que son echados a este lago de fuego y de azufre que arde eternamente. Oremos por esta palabra, mis hermanos. Los invito a orar. Tengamos un momento de oración para darle gracias a Dios por la palabra y para que Él nos ayude en lo que viene para poder comprenderla. Amén. Señor, te queremos agradecer la palabra que hoy día nos ha sido dada en el estudio bíblico. Sin duda, oh Dios, estamos acercándonos ya al final del libro de Apocalipsis. Y recordamos hace muchos meses que parecía una tarea interminable, una tarea
inagotable y muy, muy difícil. No ha sido fácil, sin duda, pero creo que el Espíritu Santo nos ha ido mostrando vez tras vez la bendición de Dios sobre esta palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a los hermanos que hoy día escuchan esta palabra, para que puedan pensar, meditar en ella y que el Espíritu Santo pueda hablar también a sus corazones. Te agradezco mucho, Señor, por este momento especial. Te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, les invito a una segunda alabanza, tan hermosa como la primera, y esperamos que esta alabanza nos bendiga también a todos. Así que, bienvenidos a escuchar esta segunda alabanza. Amén. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré.
Muy bien, hermanos. Espero que hayan disfrutado esta segunda alabanza, muy hermosa también porque es de adoración plena al Señor Jesús. Me he cambiado de lugar porque estaba un poquito asoleado. Me puse en una sombrita, pero es difícil buscar el entorno porque el fondo tiene que ser un poquito oscuro para que uno se vea. Aquí creo que me veo bien y da la impresión de que mientras avance el sol, la sombra va a ir avanzando más y seguiremos pudiendo hacer el estudio bíblico. Así que damos la gloria al Señor por el estudio bíblico. Vamos a orar por la palabra y vamos al estudio. Señor, te agradezco mucho porque este esfuerzo que hacemos de compartirla, que no es el ideal como estar en el templo o en un lugar tranquilo y quieto. Sin embargo, yo estoy seguro que tú miras el esfuerzo del que te ama, oh Dios. Tú miras tanto el que prepara como el que escucha. Y no te quedas ahí indiferente, sino que siempre haces algo que manifiestas tu voluntad, tu placer en que tus hijos te escuchen. Y en esta tarde, oh Dios, buscamos que tú seas agradado y que tú te nos reveles en la palabra. Hoy tenemos un texto de victoria. Sin duda, hoy tenemos un texto maravilloso. Te pido en el nombre de Jesús que, como siempre lo has hecho, tú nos ayudes en la comprensión de esta palabra y que esta palabra edifique la vida de mis hermanos. Te agradezco, Señor, por cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos amados, como ustedes pueden ver, en el texto que hemos leído hay varios sucesos. Solamente estamos hablando de la primera parte del capítulo 20 de Apocalipsis, es decir, Apocalipsis del verso 1 hasta el verso 10. En esta primera parte tenemos el gran tema de los 1000 años y luego vendrá a partir de la próxima semana la segunda parte de este capítulo 20, que es el juicio ante el gran trono blanco. Podemos ver de una mirada sencilla en la palabra del Señor que aquí hay al menos 3 acontecimientos que van a ocurrir. El primer gran acontecimiento, según lo que dice la Biblia, ¿no?, es que un ángel del cielo baja con las llaves del abismo y con una gran cadena en la mano. Este símbolo de las llaves del abismo y la gran cadena en la mano es el símbolo de Dios iniciando el periodo del milenio. Pero para eso Él tiene que encerrar a Satanás en este abismo. Recordemos, mis hermanos, que en el capítulo anterior, el anticristo y el falso profeta fueron echados al lago de fuego. Ellos ya desaparecen en este capítulo número 20, desaparecen de la escena porque ya fueron echados al lago de fuego. Por lo tanto, el que aún está suelto y es ahora encadenado es Satanás. Así que es importante ver, mis hermanos, que Dios va atrapando uno a uno estos elementos de la maldad para poder, en definitiva, darle la victoria a Él como Señor y como Dios y a todos aquellos que han sido fieles con Él. Entonces, el primer gran tema es de que aquí Satanás es tomado prisionero y es encerrado en el abismo. Tenemos que entender también el concepto del abismo, el concepto del Hades, que son lugares. El abismo era un lugar donde se encerraba a los demonios, se les mantenía encerrados por un periodo o por un propósito en particular de Dios, ¿verdad? Y el Hades es el lugar de los muertos. Así que son lugares, y en este caso, en el abismo es donde es encerrado Satanás, para que ya no engañe a las naciones y para que se cumplan 1000 años, para que después sea finalmente desatado. Cuando uno habla de que Satanás fue encerrado en el abismo por estos 1000 años, para que no engañase más a las naciones, me recuerda mucho a cómo Dios doblega a Faraón en el periodo en que él ha de librar al pueblo de Israel desde Egipto. Nos pareciera a nosotros que el fin de Faraón está en el fin de las 10 plagas sobre
sobre su pueblo. Sin embargo, no es el fin de Faraón. El fin de Faraón está en el fondo del mar, en el Mar Rojo. Y aquí ocurre lo mismo. Dios pudiendo determinar el fin de Satanás ya, porque ya determinó el fin del anticristo y del falso profeta, por lo tanto queda el maestro de esto, ¿no? Que es Satanás, el diablo, queda libre. Entonces él es apresado, dice la palabra, con una cadena, y la llave representa la llave que abre el abismo para que él sea encerrado ahí en ese abismo y no tenga ninguna participación y no engañe a nadie por 1000 años, ¿cierto? Pero luego es desatado. Entonces me recuerda mucho la historia de Faraón, que en el último tiempo, en vez de que él ya se rinda y no tenga ninguna parte más con el pueblo de Israel, es encendido su furor y muere allá, en el fondo del agua, ¿ya? Así que Dios también tiene un propósito. El segundo gran tema es que aquí hay un grupo de varones fieles, santos de Dios, que están compuestos por los mártires que murieron a causa de Jesús y a causa de la palabra del Señor, y que nunca adoraron ni a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca ni en la frente ni en sus manos, sino que fueron fieles con el Señor y reinaron con Cristo 1000 años, ¿ya? Pero hay otros muertos, dice la palabra, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, cuando hablamos de la primera resurrección, estamos hablando también de la resurrección de los santos, en el sentido de que ellos vienen de la muerte y resucitan para gozarse con el Señor durante estos 1000 años, ¿ya? Entonces, en la segunda parte está este gran trono, que es compartido por muchos tronos de los santos, ¿no es cierto? Y que reinan con el Señor durante 1000 años. Y bueno, luego la tercera parte es que Satanás es suelto para que salga a engañar a las naciones. Pareciera un contrasentido que sea encerrado para no engañar a las naciones, y luego suelto para engañar a las naciones. Yo creo que aquí la palabra del Señor está intentando decir que Satanás ha sido suelto para que en definitiva se desnuden o se muestren todos sus seguidores, porque él sale a engañar a las naciones, dice la palabra, a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Vamos a hablar un poquito de esta definición de Gog y Magog, para reunirlos a la batalla. Entonces, al reunirlos a la batalla, también tiene el sentido de que se desnudan todos aquellos que sirvieron a Satanás. Se desnudan significa que ya no son ocultos, ya no es una persona desconocida en el anonimato, sino que ahora, en definitiva, se unen con él en un concierto universal para venir en contra del campamento de los santos, dice la Biblia, y de la ciudad amada, que es Jerusalén, por cierto. Por lo tanto, esta gran reunión o esta gran concertación de Satanás con las naciones, con Gog y Magog, en contra de los santos y en contra de Jerusalén o de Israel, es el plan de Dios para consumir a todos ellos y para que ninguno quede en el anonimato. Y es así como después de esto finalmente Satanás es echado al lago de fuego y de azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta, o el anticristo, el falso profeta, y son ahí atormentados, dice la palabra, día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien, yendo más al detalle, del verso 1 al verso 6 de este capítulo número 20, en el verso 1 dice la palabra: Juan vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. El abismo en este caso significa el lugar de castigo, pero no es el lago de fuego y azufre, sino que es el abismo, el lugar de castigo. Es como un lugar temporal donde Satanás va a ser atrapado para luego ser castigado. Y además dice que este ángel no solo lleva las llaves del abismo, sino que tiene una gran cadena en la mano. La palabra abismo
se ha mencionado en varias partes del libro de Apocalipsis. Yo les voy a pedir que me acompañen para echar una miradita. Vamos a ir a Apocalipsis 9, verso 1 y 2. Vamos a ir a Apocalipsis 9, versos 1 y 2. Dice la palabra ahí: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo, que usa la palabra el pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como un humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Se dan cuenta, mis hermanos, que aquí la expresión es pozo del abismo, pero también es un lugar cerrado con una llave. Hay otro texto en la palabra del Señor, en el mismo capítulo 9, pero en el verso 11. Si avanzamos un poquito más, dice en el verso 11 de capítulo 9, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces, hay otro antecedente, que el abismo tiene al ángel del abismo, que es Satanás, y cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Este es un segundo texto que nos apoya acerca del abismo. También en el capítulo 11, en el verso 7, vamos a Apocalipsis 11, verso 7, vamos a buscar ahí. Apocalipsis 11, verso 7, dice la palabra del Señor: y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Este es un episodio que ya vimos en clases pasadas, pero vuelve otra vez al abismo y vuelve a decir la bestia que sube del abismo y que hará guerra contra ellos. Recuerden que la bestia está asociada al anticristo. Por lo tanto, también el abismo es un lugar donde moraba Satanás y moraba, por cierto, el anticristo. Recuerden que el anticristo es una persona tomada por Satanás para empoderarse como un homólogo de lo que pudiera ser el Hijo de Dios, pero en este caso el Hijo de Satanás. Y en el capítulo 17, verso 8, veamos otra vez Apocalipsis, vamos al capítulo 17 de Apocalipsis, dice la palabra del Señor ahí. Apocalipsis 17, verso 8, dice la palabra: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. De nuevo, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Así que el abismo está claramente representado en el libro de Apocalipsis como el lugar donde moraba o donde era encerrado Satanás, la bestia, y en este caso del texto que estamos leyendo, es donde es encerrado con llave Satanás. Esta palabra, aparte del texto de Apocalipsis, se halla también en dos textos más del Nuevo Testamento. Le pido que busquen conmigo Lucas 8:31. Vamos a ver qué dice Lucas 8:31. Lucas 8:31. Dice la palabra del Señor. Vamos al texto. Dice: y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ahora, recuerden que todo este texto está en el contexto de el endemoniado gadareno. ¿Recuerdan? En el verso anterior, y le respondió Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión. Él dijo: ¿cómo te llaman? Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban a estos demonios que no los mandase ir al abismo. Da la impresión por la palabra del Señor que el abismo es un lugar de encierro,
es un lugar de inhabilitación y solo a través de esta llave que es abierta permite que salgan estos demonios o que salga Satanás o que salga la bestia de este abismo. Pero si ellos piden que no sean enviados al abismo es porque en ese lugar quedan inhabilitados. Están encerrados ahí, pero además están inhabilitados. Hay otro texto más en la palabra del Señor que se encuentra en Romanos 10:7. Veamos qué nos dice Romanos 10:7 al respecto de este texto. Vamos a la palabra del Señor. Sé que ustedes están buscando conmigo. Romanos 10 y vamos al versículo número 7. Dice, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Nuevamente se utiliza en el libro de Romanos, Pablo utiliza la palabra ¿quién descenderá al abismo? Es decir, vuelve a representar un lugar donde es encerrado Satanás, un lugar donde los demonios, la bestia y Satanás son encerrados con esta llave y no tienen acción, no pueden hacer nada. En este último texto pareciera significar que es el reino de los muertos, pero más bien lo podemos interpretar como el lugar de prisión de los espíritus desobedientes, un lugar de prisión. Hay que ver en el texto que estamos leyendo que el ángel tenía una gran cadena para engrillar a un gran enemigo, nada menos que al mismo Satanás. Entonces la gran cadena tiene que ver con un engrillarlo. Ahora, hay dos elementos. Uno, una llave, que evidentemente es para abrir y cerrar el abismo, y otro es la cadena, que es para encadenar al abismo. Es decir, lo que está queriendo decir la palabra, que el poderío de Satanás es mayor, y en ese sentido Dios asegura a través de este ángel de que él quede definitivamente atado por estos 1000 años. En este caso aquí, dragón, se utiliza la palabra dragón, la palabra serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. La Biblia es muy explícita. Si nosotros nos vamos al texto que nos convoca hoy día y ponemos Apocalipsis 20, vamos a encontrar, mis hermanos, que la palabra es muy explícita. En el verso 2 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El hecho de atarlo significa que la cadena, la gran cadena en la mano del ángel era para atar a Satanás. ¿A dónde? En el abismo. Y la llave era para encerrarlo. Lo arrojó al abismo y lo encerró. Ahora, interesante que la Biblia dice que lo ata. Entonces da la impresión de que antes de ser echado al abismo, él es maniatado. Es decir, la misma cadena sirve para convertirlo en un paquete inamovible, en un paquete que no se puede mover. ¿Recuerdan ustedes cuando antiguamente existían estos trucos de magia de los grandes magos del mundo, donde ellos se encerraban en una cubeta de agua transparente, y además de encerrarse en la cubeta de agua, eran encadenados en su cuerpo entero? Entonces finalmente lo subían por una cadena y lo metían ahí ante el asombro de toda la gente, que decía, ¿cómo este hombre va a salir? Y yo no sé si más de algunos se murió, parece que sí, pero algunos se zafaron de esas cadenas y salieron. Por lo tanto, la cadena y el encierro son dos símbolos de doble seguridad. Y aquí lo que dice la palabra de que él fue atado y lo arrojó, es decir, que una vez que estaba atado Satanás, fue arrojado en el abismo y fue encerrado. Encerrado significa que usó la llave y puso un sello sobre él. Mire, hay una atadura, hay una llave de encierro y hay un sello sobre él. Ese sello es el sello de Dios y es inviolable. Nadie tiene mayor autoridad que Dios para poder sellar este abismo y no permitir que Satanás salga de él. Interesante, ¿no? Los 4 nombres, dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, son también lo que se aplican en el capítulo 12, verso 9. Les invito a ir a Apocalipsis 12, verso 9. Apocalipsis 12,
verso 9. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Se fijan que estos cuatro términos, que en el fondo son dos y dos, dragón, serpiente antigua, son como dos nombres de Satanás, y también Diablo y Satanás, que engañan al mundo entero. Hay una absoluta coincidencia en la palabra del Señor. El archienemigo de Dios, Satanás, que es el autor del pecado y el primero en pecar contra Dios, es atado por 1000 años. Esta expresión de atado por 1000 años se emplea varias veces en este capítulo. Se emplea varias veces, al menos 6 veces en este capítulo. La palabra 1000 en griego es kilia, de modo que los que creen en un reinado literal de Cristo y sus santos en la tierra por 1000 años son denominados normalmente kilianistas. Y aquí cada uno tiene que pensar de sí mismo, ¿soy yo un kilianista? ¿Soy uno que cree en el gobierno de Dios sobre la tierra con todos sus santos por 1000 años? Entonces yo soy un kilianista. Esto es en el griego, ¿no? En el latín, la palabra 1000 años es millennium. Miren qué interesante, millennium. Y hoy día los millenniums, que se llaman así, los jóvenes nacidos a partir del año 2000, no sé, del año 2000 en adelante, no lo tengo claro, pero es una palabra muy contemporánea. Así que es increíble cómo esto que ya viene desde el principio del primer siglo, ya es una palabra conocida, palabra millennium. El significado provoca 3 interpretaciones importantes en la cristiandad. Y en esto cada uno tiene, a partir de la misma palabra, la posibilidad de creer en una de estas 3 interpretaciones principales. Sin embargo, el pueblo no tiene que dividirse a causa de lo que uno cree, porque el pensamiento tiene que ver con lo que va a ocurrir. El primer pensamiento son los premilenialistas. Recuerden que cuando tuvimos algunas sesiones un poquito acaloradas y también discutimos sobre este tema, existían los premilenialistas. Este pensamiento sostiene que Cristo va a volver antes del milenio. Ese pensamiento de los premilenialistas es el pensamiento de los que creemos en el rapto del Señor. Porque creemos que el rapto del Señor, que Él vendrá como ladrón en la noche y que llevará a su iglesia. Entonces, los premilenialistas son los que creen de que el Señor Jesús va a volver antes de este milenio. Y nosotros creemos que Él va a volver no a la tierra, no, sino que llegará a las nubes, donde será el encuentro con la iglesia. Y que Él mismo luego introducirá su reino de 1000 años en la tierra. O sea, Él volverá a la tierra con los santos para reinar 1000 años. Existen los postmilenialistas. Ya dijimos lo que son los postmilenialistas son los que creen que el Señor Jesús va a retornar después que la iglesia haya traído el milenio. Es decir, que Él vendrá después del milenio. En ese sentido, los postmilenialistas son aquellos que creen que el Señor Jesús vendrá después del milenio o que no habrá un rapto. Hemos tenido algunas diferencias, no voy a abrir la controversia nuevamente. Lo que tenemos que tener claro es que estamos todos en Cristo, que somos hermanos en la fe, nos amamos. Así que estos son posturas del pensamiento futuro. Lo que es importante es que ninguno de estos pensamientos futuros puede cambiar la manera en que hoy yo vivo al Señor. Eso es lo importante. No importa si yo soy premilenialista, postmilenialista. Incluso hay una tercera que no lo dije, que son los amilenialistas. Y los amilenialistas rechazan la idea de un reinado literal de Cristo durante 1000 años en la tierra. Entonces creemos los premilenialistas significa que Él vendrá antes del milenio
con el rapto, los postmilenialistas que creen que el Señor Jesús vendrá después del milenio, lo que es un poco extraño porque en el fondo Él viene en el milenio para reinar, ¿no? En ese sentido, los postmilenialistas no creen en el rapto. Y los amilenialistas que creen que no habrá tal cosa como un reinado de Cristo por 1000 años en la tierra. Hay dos autores que son amilenialistas. Y miren el pensamiento. Uno es el doctor Sweat. El doctor Sweat dice, un largo periodo de tiempo, 1000 años, una gran época en la historia humana. Está diciendo él que los 1000 años que la Biblia habla del reinado de Cristo está referido a una época de la historia humana. No una época futura, sino que una época que probablemente ya pasó en la historia del hombre. Hay otro autor de apellido Lenski que va un poco más a la precisión, pero también es amilenialista, y él dice, estos 1000 años se extienden desde la encarnación y la entronización del Hijo hasta el hundimiento final de Satanás en el infierno. La encarnación de Cristo es al comienzo de este siglo. La entronización del Hijo es cuando Él es entronado. Entronado significa cuando Él es glorificado, es decir, post-resurrección. Y luego el hundimiento de Satanás, que es en lo que estamos hablando ahora en el capítulo número 20. Lo que es en el fondo todo el periodo del Nuevo Testamento. Él opina que los números del Apocalipsis no deben ser tomados en forma literal, sino simbólicos. En ese sentido, él abarca todo el Nuevo Testamento y lo compara a los 1000 años. Es decir, los dos pensamientos, tanto de Sweat como de Lenski, son pensamientos que dicen que estos 1000 años ya se cumplieron. Pero nosotros creemos que el Señor vendrá a reinar 1000 años aquí en la tierra con la iglesia. Volviendo otra vez al tema del encierro de Satanás durante los 1000 años, esto es para que él no engañe a las naciones. Pero dice la Biblia en el verso 3, ¿no? Pero después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esto ya avanzando un poco de tiempo. Aquí hay una descripción del reino milenial. Y aquí Juan, la palabra dice que Juan vio tronos y se sentaron sobre ellos. Eso está en el verso 4. Vamos a echar una miradita a la Biblia, al texto que estamos estudiando hoy día. Voy a ir a Apocalipsis 20. Ahí estamos, en Apocalipsis 20. En el verso 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de su frente en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Podemos ver que los que se sientan con la facultad de juzgar, pero hay un y que separa. Y vio Juan las almas de los decapitados. Ahora, las almas de los decapitados no está solo referida a el tiempo de la gran tribulación, de aquellos que morirán a causa de su fe por no haberse entregado a la marca de la bestia, aunque hay una clara referencia, dice, a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente y en su mano. O sea, está hablando de los que escapan muertos, escapan del dominio de Satanás en la gran tribulación. De ellos está hablando. Pero recuerden ustedes, mis hermanos, que hay en la historia de toda la iglesia y desde Israel, desde el Antiguo Testamento, muchos mártires que son muertos por causa de su fe en Dios, por causa de su lealtad al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Por lo tanto, aquí los tronos son para aquellos que tendrán la facultad de juzgar. Si seguimos un poquito con el estudio, cuando se habla de este trono, el cuadro de este trono está tomado del libro de Daniel, capítulo 7, verso 9. Vamos a buscar en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 9. Les invito a abrir sus Biblias en Daniel, mis hermanos.
Daniel capítulo 7, verso 9. A ver qué dice la Biblia. El texto, el capítulo 7 es la visión de las 4 bestias. Dice el verso 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí hay una clara referencia. Si sigo, dice en el verso 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Como ustedes pueden ver, mis hermanos, hay una clara referencia en el libro de Daniel. La traducción correcta es fueron puestos tronos y el anciano de días se sentó. Aquí, evidentemente, los que se sentaron fueron Cristo y los santos. Los que reciben la facultad de juzgar también es un eco del libro de Daniel. Si vamos a Daniel 7:22, vamos a Daniel 7:22. Estamos en Daniel 7, avanzamos al verso número 22. Dice la palabra del Señor ahí, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Hay una referencia en este texto que está en Daniel 7:22, hasta que vino el anciano de días y el juicio fue dado a favor de los santos del Altísimo y llegó el tiempo en el que los santos habían de tomar posesión del reino. En 1 Corintios 6, 2 y 3 hay una referencia sobre la facultad de juzgar. Vamos a 1 Corintios 6, 2 y 3. Vamos a buscar ese texto. 1 Corintios. Vamos a nuestra palabra, 1 Corintios, capítulo 6, versos 2 y 3. Mira lo que dice la Biblia acá. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Mire lo que dice el verso, lo vuelvo a leer, es increíble. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Así que hay una clara referencia en este libro de 1 Corintios, verso 6, acerca de la facultad de juzgar. Y aquí aparecen las almas de los santos mártires. Decapitado significa literalmente golpeados con un hacha. Este era un viejo sistema romano que estaba autorizado por la ley romana. Era un tipo de ejecución que era sentenciada por un magistrado. Ustedes pueden ver que la muerte cruel en Roma era parte de la justicia romana. Y este era un sistema que ellos tenían. Por lo tanto, el hecho de que diga decapitados la palabra significa que eran golpeados con un hacha. O sea, no era una manera sencilla, sino que era una cosa cruel, dolorosa y vistosa en el sentido de la crueldad de que las personas lo vieran. Hay un autor de apellido Suet que dice que el vidente, en este caso Juan, tiene muy claro todavía en su mente los mártires de sus propios días, de fines del primer siglo, las víctimas que son de Nerón, las víctimas que son de Domiciano. Él tiene muy claro esto y por eso es que cuando habla de esta palabra decapitados, yo creo que él está pensando en aquellos, ¿ya? Y que, cuando la Biblia dice y que, literalmente significa y aquellos que en el caso
griego es kai oitines, kai oitines. Sweat dice de esto, kai oitines introduce a un segundo grupo de personas, los confesores, los otros fieles en la época de la persecución, con referencia especial a aquellos en los días que Juan estaba resistiéndose a la adoración al César, porque la iglesia era presionada por el Imperio Romano para adorar al César, y evidentemente había los creyentes fieles no se doblegaban a adorar a nadie más que al Señor. Ahora, estos no necesariamente fueron decapitados, habían rehusado adorar a la bestia o recibir la marca. Esto aparece en muchos textos del Apocalipsis, pero nos estamos extendiendo, por lo tanto no vamos a ir a ellos. Pero todos estos, dice la palabra del Señor, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es lo que se llama el reino milenial de Cristo. En griego, Cristo es Christos, que significa el ungido. Y esto está reflejado en el Salmo 2.2. Ese sí lo vamos a leer. Vamos al Salmo 2.2, mis hermanos. Busquen en su Biblia. Salmos 2.2. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Dice: y se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Es decir, aquí hay una referencia en este texto del Salmo 2.2 que Cristo va a tener la oposición de Satanás y de todos sus seguidores. Y eso está claramente indicado en este texto. Juan Wesley, nuestro gran Juan Wesley de la Iglesia del Nazareno, también tiene una opinión respecto de este versículo. Él dice que y vivieron sus almas y cuerpos reunidos y reinaron con Cristo. Ahora, no en la tierra, dice él, sino en el cielo. El reinado sobre la tierra, que está mencionado en Apocalipsis 9.15, dice que es totalmente diferente de este. Wesley sostiene una posición bastante curiosa, ¿no? Como teólogo, ¿no? Él dice que en este texto se mencionan 2 periodos de 1000 años distintos y se puede un poquito extrapolar, pero ahí no estamos, solamente lo vamos a hacer como un alcance, ¿no? Dice que los 1000 años durante los cuales Satanás es atado y 1000 años durante los cuales los santos reinarán. El primero procede cronológicamente al segundo. Yo no me voy a abanderar, yo me voy a centrar en que la Biblia habla de que Cristo reinará 1000 años con sus santos en la tierra. Ahora Wesley ahonda más y dice que durante el primero de los 1000 años será el cumplimiento de la promesa concerniente al estado de la iglesia, ¿no? Que está en Apocalipsis capítulo 10, verso 7, y el segundo es que los santos reinan con Cristo en el cielo, y en la tierra los hombres están seguros y bien cuidados. Vamos a dejar hasta ahí el comentario de Wesley respecto de este verso. Vuelvo a decir que da para muchos argumentos, pero nosotros nos centramos en la palabra, y la palabra dice que habiendo sido encerrado Satanás, el Señor va a gobernar por 1000 años en la tierra. La palabra sigue diciendo que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los otros muertos no volvieron a cumplir hasta que se cumplieron 1000 años. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, mirando el texto bíblico que nosotros tenemos aquí, cuando ya terminamos la primera parte, pasado el verso 10, ¿no es cierto?, cuando Satanás es echado al lago de fuego, dice que viene el juicio ante el gran trono blanco. Entonces, ¿qué significa? Que en esto pasado este milenio, como dice la palabra del Señor, dice que hay otros muertos que no volvieron a vivir hasta cumplidos los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Este versículo está interpretado siempre en el sentido de que la resurrección de los justos tendrá lugar antes del milenio, mientras que la resurrección de los impíos ocurrirá después de este. ¿Se fijan? Ahora,
La resurrección de los justos es antes del milenio para el reinado con el Señor por 1000 años. Y la resurrección de los impíos será posterior al milenio, porque acabado el milenio viene el juicio, el gran trono de juicio de Dios. Así que ahí son resucitados los que van a morir eternamente luego que hayan sido condenados por el Señor. Hay muchos eruditos que se oponen a este pensamiento, ¿no? Pero yo diría que están los resucitados antes del milenio y los resucitados posteriores al milenio, cada uno con un propósito distinto. Los primeros, los santos, para vivir con el Señor por 1000 años, reinar con el Señor por 1000 años, y los segundos para entrar en el trono del juicio de Dios, el trono final. Esto ha sido muy discutido. Ahora, desde mucho tiempo, San Agustín, que estaba influenciado contra el milenialismo, esto venía de Jerónimo, los teólogos católicos romanos sostenían que la primera resurrección significaba la resurrección de la muerte del pecado a una vida de justicia. Eso hablaban ellos, pero en realidad no es así. Un autor de apellido Simcox se opone para que esto no se espiritualice y sostiene que en el verso 12 se hace una referencia literal. Cualquier posición que no sea literal no está, tendrá muchas dificultades exegéticas para poder explicarse. Por lo tanto, aquí no hay que interpretar esta primera resurrección como una cosa que pueda significar algo distinto, sino que tiene que ser literal. Los que participan de la primera resurrección son los bienaventurados y los santos. Wesley habla de la palabra felices y santos. Aquí podemos hablar de la felicidad de los santos. Por lo tanto, la primera resurrección es para los bienaventurados, para los santos, para aquellos que reinarán felices con el Señor en este milenio. La felicidad de los santos podríamos sugerir, ¿no? En cambio, la segunda muerte ya no tiene potestad sobre estos. Una vez que hayan resucitado, no habrá otra muerte. La muerte primera fue porque murieron y fueron resucitados para vivir los 1000 años con el Señor. Luego no hay otra muerte que tenga potestad para ellos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Pero el significado de la segunda muerte, tenemos que ver un poquito el verso 14. Pero el verso 14 está un poco más adelante, no vamos a entrar en ese tema ahora. La combinación de Dios y Cristo, que es lo mismo que el Padre y el Hijo, la idea de que los creyentes son sacerdotes ya ha aparecido antes en este libro. En el capítulo 1, verso 6, en el capítulo 5, verso 10, aparece el texto en que somos constituidos sacerdotes y reyes, dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Y estos sacerdotes reinarán, sacerdocio y realeza, es decir, este reinado y este sacerdocio es un privilegio para aquellos que siguen a Cristo. Entrando un poquito más allá en el verso ya 7, acerca de la batalla de Gog y Magog, se nos extendió un poco el tiempo, pero acortarlo un poquito. Este acontecimiento se distingue de la batalla de Armagedón, que ocurre antes del milenio, en el capítulo 19, verso 19 al 21. A ver, vamos a buscar Apocalipsis 19. Dijimos 19, del 19 al 21. A ver, Apocalipsis 19, del 19, dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.
Es decir, esta interpretación nos está diciendo que el acontecimiento de la batalla de Armagedón ocurrió en el capítulo anterior, que es el capítulo 19. Así que nos abocamos hoy día más bien a lo que es el concepto de Gog. Mis hermanos, me di cuenta que en algún minuto se cortó el video porque solamente tiene una extensión de 45 minutos y aparentemente me excedí. Pero vamos a cerrar aquí. Yo lo voy a revisar y el próximo miércoles voy a retomar donde se cortó el video para poder avanzar y completar este capítulo 20. Pero creo que ha sido emocionante la palabra del Señor, clara, la hemos disfrutado y espero que el Señor haya bendecido sus vidas. Oramos y terminamos nuestro culto de hoy día. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo con mis hermanos, que ha sido maravilloso poder compartirlo en tu presencia. Gracias, Señor, porque hemos podido disfrutar de ti, podido disfrutar de tu palabra, de tu presencia, oh Dios, y tenemos la seguridad de que tú eres el gran vencedor y estamos al lado del gran vencedor. Nunca nos permitas, oh Dios, soltarnos de la mano de Cristo, porque en Él tenemos salvación, vida eterna, en Él tenemos la victoria, tenemos santidad, tenemos pureza, tenemos todo lo que necesitamos. Ayúdanos, oh Dios, independiente de las posturas. No nos abanderizamos por una postura, sino que creemos en alguna personalmente, pero esto no invalida que otros hermanos puedan tener otro pensamiento. Pero lo que sí estamos seguros, que sea que uno piense A o uno piense B, hoy día somos responsables de nuestra salvación con temor y con temblor, y de la salvación y de la santidad que Dios pide de cada cristiano. En esta hora, oh Dios, yo despido este estudio, te pido que bendigas a mis hermanos donde quiera que se encuentren y nos permitas ir al descanso en esta noche para encontrarnos no este día domingo, porque habrá votaciones, pero el siguiente en el culto especial de Navidad. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, me despido, un abrazo desde Santiago, ya vuelvo este viernes para allá, sábado estoy con ustedes, que Dios les bendiga a todos, amén y amén.